Buenos días, somos el grupo 6, conformado por Daniel Osorio, Ramiro Buitrago, Jack Tolosa, quienes habla Patricia Bernal. Vamos a hacer la exposición de los sistemas de representación de nuestro tema de la unidad didáctica. Nuestros objetivos es identificar los temas de representación para el tema de la unidad didáctica semejanza de triángulos y establecer las traducciones y transformaciones sintácticas correspondientes al tema. Nuestro mapa conceptual está dividido en dos partes, está desde lo conceptual y desde lo procedimental. En los óvalos van a encontrar los sistemas de representación con una línea punteada las traducciones y con una flecha punteada las transformaciones sintácticas. Desde lo conceptual, entonces, tenemos el sistema simbólico, verbal, geométrico y gráfico, y desde lo procedimental, el tabular y el ejecutable. Teniendo en cuenta el trabajo de Caput, entonces hay unas reglas específicas para determinar si se puede considerar o no un sistema. Por ejemplo, como vemos aquí, estos signos así solitos no pueden ser considerados sistemas, pero nuestro mapa conceptual está desglosado en estas tres temáticas, está congruencia, semejanza y razón. Entonces, en ese sentido, se va a centrar toda nuestra exposición, lo vamos a hacer por partes. Primero vamos a trabajar congruencia, luego vamos a trabajar semejanza y por último vamos a hablar sobre razón. En las líneas punteadas se ve la traducción al lenguaje verbal, y si hay traducción a otros de los sistemas, entonces la línea da la continuidad. Tenemos solamente dos transformaciones sintácticas, una la pueden ver acá y otra la pueden ver acá. En el simbólico, para que sea un sistema simbólico, entonces deben haber cierto tipo de relaciones. Por ejemplo, en matemáticas un triangulito significa triángulos, ¿sí? Entonces aquí se establece una relación triángulo ABC. Se pueden hacer operaciones teniendo en cuenta la longitud de sus lados, ¿sí? Entonces la distancia que hay entre A y B pues va a ser A minúscula. Y se pueden establecer relaciones de semejanza y congruencia entre triángulos. Para que sea aquí en el sistema verbal, pues la de Caput dice que pues realmente no hay reglas específicas para el sistema verbal. Lo que sí hay son unos convenios de cómo poder decir algunas traducciones matemáticas. Entonces aquí reglas específicas no existen, es un lenguaje común. En la parte geométrica, entonces tenemos signos que son el punto, el segmento, el ángulo. Tenemos relaciones, operaciones entre ellos, ya que yo puedo sumar, multiplicar, dividir segmentos. Entonces hay algunas operaciones. ¿Y cómo se establecen las relaciones? Pues yo con segmentos construyo formas, figuras geométricas. Desde lo gráfico, entonces tenemos los sistemas de representación que nos permiten evidenciar lo que anteriormente les acabo de decir de la parte geométrica, que establezcan operaciones, signos y relaciones. En la parte tabular se considera sistema porque la tabla nos permite establecer relaciones, digamos aquí, entre las partes del triángulo. Entonces tenemos acá nuestra tabla, el signo serían las líneas horizontales y verticales, y entre ellas se establecen relaciones que deben ser, digamos, los lados del triángulo deben ir en la misma columna, o sea, los lados del mismo triángulo en la misma columna. En esta tabla específicamente mostramos la relación que hay entre un triángulo y su triángulo semejante, con sus lados. En lo ejecutable está la parte de las TICs, entonces los programas tienen sus propios signos, aparte de los signos matemáticos. Se pueden hacer rotaciones, se pueden hacer algunas cosas específicas de lo que tiene cada aplicación. Y la parte de las relaciones es que cada aplicación tiene como su software específico, y en ese software pues entonces él permite establecer si una línea es paralela a otra o no. Entonces esa sería como la explicación de por qué consideramos que estos sí son sistemas. Vamos a ir aquí comenzando por congruencia. Entonces tenemos aquí la parte simbólica. Esto hace referencia a la congruencia entre ángulos, y aquí hace referencia a la congruencia entre triángulos. La traducción verbal sería: el ángulo A es congruente al ángulo A', el ángulo B es congruente a B', el ángulo C es congruente a C'.
Aquí la traducción verbal sería el ángulo O del triángulo OAB es congruente con el ángulo O del triángulo OAB. Vamos a verlo más específicamente acá. Muestra las dos, el sistema simbólico, su traducción verbal y cómo de aquí podemos pasar a hacer la traducción gráfica. Esos son triángulos en posición de tales. Entonces se ve la traducción. Aquí vamos a trabajar ahora el tema de semejanza. Igualmente tenemos la parte simbólica, tenemos la parte verbal. De aquí aparece su traducción gráfica, tenemos la traducción tabular y la traducción ejecutable. Dentro de nuestro trabajo es la que más completa está. Vamos a verla aquí un poquito más detallada. Entonces tenemos aquí los símbolos, la traducción, el triángulo ABC es semejante al triángulo A', B', C'. Aquí hay una relación una razón de sus lados, entonces acá está A es A', como B es A', como C es AC', y en este punto es que encontramos una transformación sintáctica con la ley general de la proporción. Entonces aquí A por B' es igual a A' por C, B por C' es igual a B por C y así sucesivamente. Tenemos acá que se desglosa una parte algebraica y una parte numérica. Entonces acá tenemos la parte numérica, tenemos su traducción, 2 es a 4 como 1 es a 2, su traducción verbal. Y tenemos aquí otra transformación sintáctica. Entonces acá podemos ver cómo de esto podemos pasar a esto. La transformación sintáctica es eso, poder pasar de un lado a otro sin que se afecte. ¿Sí? No puede afectarse. Entonces aquí por eso tenemos dos transformaciones sintácticas, son las únicas que tenemos en nuestro tema, o las que logramos encontrar más bien. Y de aquí pasamos a los triángulos semejantes. Tenemos aquí la relación tabular, que está la relación entre sus lados, los lados del triángulo y la parte ejecutable con el programa GeoGebra. Para el tema de razón, entonces tenemos aquí A es a B, 1 en escala de 100, la traducción verbal, la parte simbólica y su traducción gráfica. Entonces aquí tenemos el dibujo de un plano en escala 1 a 100. Ahora vamos a mostrar unas tablas que nos permiten identificar las relaciones simbólico-verbales. Acá tenemos la parte simbólica, la traducción verbal de cada uno. Esta sería el concepto de semejanza de triángulos. Acá tenemos la relación simbólico-geométrico, entonces tenemos acá la relación, está, y aquí la parte geométrica, que esto sería pues la divina proporción. Tenemos la relación simbólico-verbal geométrico, entonces está lo simbólico, está su traducción verbal y aquí está su traducción geométrica con los triángulos en posición de tales. Tenemos la relación simbólico-verbal geométrico, entonces acá está simbólico numérico, está escala de 1 a 100, traducción verbal y pues aquí está la parte geométrica de la escala. Tenemos la relación simbólico, numérico, verbal, geométrico, tabular y ejecutable. Entonces acá tenemos la parte numérica, 2 es a 4 como 1 es a 2, la parte verbal, aquí está se muestra la representación gráfica, aquí está la tabla que muestra la relación de la longitud de los lados del triángulo y cómo se puede desarrollar ese tema en un programa TIC. Y eso es todo, muchas gracias.